Versión completa, ¿a qué le llaman descubrimiento? ¿O de qué descubrimiento me hablan? ¿O qué es eso de celebrar genocidios? De la ópera Abya Yala. Dice así en la menor. La 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 ¿Qué es eso de celebrar? ¿Qué es eso de festejar? Genocidios, qué calamidad, que no se repitan nunca más. ¿Qué es eso de celebrar un genocidio? Ay, ay, ay. Descolonizarnos es la tarea para poder avanzar y realmente poder hablar del respeto a la diversidad. Descolonizarnos es lo esencial para poder avanzar. La paz se vierte dignamente como luz ancestral. Así lo entienden nuestros pueblos y su cultura de paz. Así lo entienden nuestros pueblos, cultura de reciprocidad. Escalar la cordillera de los sueños hasta el pico del águila, eco luminoso y vibrante que se siente al luchar. Escalar una cordillera hasta el pico de la libertad, transparente manantial. Cae de la luna hacia el cerro y nos invita a beberlo con ansias de libertad, que nos incita a beberlo toda su esencia natural. Palpitan universos musicales en nuestra comunidad, tan pequeña y gigante nuestro entorno vital. Palpitan universos musicales en toda la humanidad, simple como beso de madre, verso del alba sin tiempo. Desde el Ucupacha, mundo de adentro se alzará. Desde nuestro Ucupacha, mundo de adentro se alzará. Ritmo de amor en las entrañas, enérgico como un taquirari, sensual como una cumbia, alegre como un son. Sensual como una cumbiamba, alegre como un sol, potente y suave, centella del alma. La decisión de un instante, el rumbo puede cambiar. La decisión de un instante, el rumbo puede cambiar. Es un canto de sol, de pachas, de estrellas y cosmo vital.
Pachamama ancestral de la vida dualidad. Pachamama ancestral de la vida dualidad. No hay Caín, no hay Abel para nuestros pueblos originarios. Todo es comunitario como Sikus y Zampoña. Todo es colectivo como los instrumentos milenarios de la mano de la vida y su infinidad de matices, la lucha y el compromiso, cura, cicatrices, es amor puesto en marcha. No importa el tiempo ni la distancia, ¿a qué le llaman descubrimiento si no han descubierto nada? Enceguecido de mente y alma, ¿de qué descubrimiento me hablan? Enceguecidos de cuerpo y alma, ¿de qué descubrimiento me hablan? Ay, me hablan, ay, me hablan. Ya no nos sigan más imponiendo modos de vida o de pensamiento. No los queremos, no los queremos, no los vamos a comprar jamás. No lo queremos ni un día más, no los vamos a comprar jamás. No hay democracia sin igualdad, porque no hay patria sin libertad. Sin respeto a la diversidad y a la justicia social, porque no hay patria sin libertad. Y no hay libertad sin igualdad, respeto a la diversidad, justicia es la verdadera paz. No es tan difícil de comprender y mucho menos de alcanzar. Igualmente diferente, reconocer no es lo esencial. Con virtudes y defectos, somos seres humanos nada más. Somos seres humanos nada más. La 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 ¿a qué le llaman descubrimiento si no han descubierto nada? Enceguecidos de odio y rabia, ¿de qué descubrimiento me hablan? ¿Qué es eso de celebrar? ¿Qué es eso de festejar? Genocidio, qué calamidad, que no se repita nunca más. ¿Qué es eso de celebrar un genocidio? Ay, ay, ay. La paz se vierte dignamente como luz ancestral. Así lo entienden nuestros pueblos, cultura de reciprocidad. Así lo entienden nuestros pueblos, reciprocidad. Escalar cordilleras de sueños hasta el pico de la libertad. Eco luminoso y vibrante que se siente al luchar. Eco luminoso y vibrante que se siente al luchar. ¿A qué le llaman descubrimiento si no han descubierto nada? Enceguecidos de ambición
enseguecido de mente y alma. ¿De qué descubrimiento me habla? Y porque siguen hablando de raza, somos seres humanos nada más. El cruel capitalismo que ha engendrado la división y también la mezquindad, fábula macabra del primer mundo. Su oscuridad a pedazos se caerá, no es tan difícil de comprender y mucho menos de aceptar. Igualmente diferente, reconocerlo es no esencial, con virtudes y defectos, somos seres humanos, nada más. Huayno Rajido Doble. ¿De qué descubrimiento me hablan? De la ópera Abya Yala.